En esta hora quiero abrir la palabra de Dios en un estudio muy importante que creí conveniente traer para beneficio de la iglesia, y quizás muchos de ustedes tal vez lo han estudiado anteriormente, tal vez muchos de los aquí presentes no lo han estudiado a cabalidad o no han meditado en este estudio, y yo creo que para mí personalmente, de todas las parábolas que Cristo dejó establecido en la palabra de Dios, de todas las parábolas que Él pronunció, una de las más hermosas que están registradas en la Biblia es acerca de la parábola del hijo pródigo. Y esta hermosa parábola está llena de grandes enseñanzas para cada uno de nosotros en esta hora. Así que yo les exhorto en esta hora de que cada uno de ustedes tenga sus Biblias abiertas. La lámpara, que es la espada de doble filo, la palabra de Dios, que es la que nos va a ayudar a nosotros a comprender a cabalidad el mensaje de esta hermosa enseñanza que Cristo dejó establecido en su palabra. Número 2, si tiene el deseo de apuntar cada uno de estos textos que vayamos citando en esta hora, siéntanse libre de hacerlo, así que les recomiendo de que mantengan papel y lápiz a la mano para que así anoten todos los textos que hayamos de leer y que nosotros nos podamos dar cuenta, ustedes aquí presentes y las personas que nos están viendo a través de este video en esta hora, podamos darnos cuenta de que el mensaje que aquí se presenta cada semana detrás de este púlpito y en esta iglesia es única y exclusivamente sacado de un escrito está, un así dice Jehová. Por eso siempre se los exhortamos de que ustedes mantengan papel y lápiz para que así ustedes apunten y seamos como los de Berea, que cuando el apóstol Pablo llegó a predicarles, dice que ellos se quedaban escudriñando lo que Pablo les predicaba y les enseñaba para ver si estas cosas eran así. Así que les invito, si son tan amables, de que abramos nuestras Biblias en el capítulo 15 del libro de Lucas. Allí en el capítulo 15 del libro de Lucas vamos a encontrar una historia muy hermosa, muy gloriosa, llena de grandes verdades para nosotros, para la iglesia, los que estamos viviendo en la historia final de esta tierra. El libro de Apocalipsis, ustedes conocen ese versículo, que es uno de los versículos muy conocidos por cada uno de nosotros. Apocalipsis capítulo 12, versículo 10 y 11, dice que el diablo fue lanzado, el acusador de nuestros hermanos fue lanzado fuera. Y dice el versículo 12 que ha descendido a esta tierra con grande ira, sabiendo que le queda poco tiempo. Así que pensemos bien en esto. Satanás, nuestro más acérrimo enemigo, sabe que le queda poco tiempo y por eso él está lanzando su último y gran ataque contra la iglesia. Y cuando hablo de la iglesia, no estoy hablando de las cuatro paredes, no estoy hablando de dicha organización religiosa ni dicho ministerio, sino que estoy hablando de hombres y mujeres que componen esta iglesia, o sea, las familias. Las familias, aquí hay varias familias representadas en esta hora, y todas estas familias unidas cada sábado, cuando venimos a congregarnos a este lugar, formamos la iglesia. Y el propósito, el blanco de Satanás ahora es de destruir las familias, de destruir el seno familiar, de destruir a los padres, de destruir a los hijos y de destruir, porque ese es el ataque certero que Satanás va a lanzar en el tiempo del fin, de acuerdo a Apocalipsis capítulo 12, versículo 17, que nosotros conocemos ese texto hasta de memoria. El gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, se fue a hacer guerra contra la mujer, la iglesia, y contra el resto de la descendencia de ella, o sea, el último remanente de Dios en esta tierra, contra los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Así que recordemos bien eso.
Esos principios están establecidos en la Biblia. Están latentes en nuestra mente constantemente. Satanás se va a encargar, a medida que nos acercamos más y más al tiempo del fin, a hacernos la vida más y más difícil, y nos va a atacar por todos los medios que Él quiere, y va a hacer todo lo posible por destruirnos. Así que, hermanos, necesitamos ahora más que nunca, óigalo bien, necesitamos estar más cerca de Dios. Y por eso la enseñanza que vamos a estudiar en esta hora a través de la Biblia va a ser para nosotros un llamado de que si alguna razón, por alguna razón u otra, nos hemos apartado de Dios, bajo cualquier circunstancia, independientemente de las razones que hayan sido, el Señor nos está haciendo un llamado nuevamente para que volvamos a Él antes de que sea demasiado tarde. Así que vamos a leer entonces esta historia, Lucas capítulo 15, y comenzaremos en el versículo 11. Lucas capítulo 15, versículo 11 dice, esto fue una parábola de Jesús, dice, también dijo un hombre tenía 2 hijos. ¿Cuántos hijos? 2 hijos. Obviamente los 2 eran judíos, los 2 eran miembros del pueblo de Dios, los 2 eran miembros de la misma iglesia. Oigan bien, dice el versículo 12, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. El hijo menor, aquí en esta historia, en esta parábola, vino donde su padre. El padre en la parábola representa a Dios. El hijo menor vino donde su padre y le dijo, Padre, por favor, dame la parte de los bienes que me corresponde. Ese padre solamente tenía 2 hijos. Y cuando ese padre, en determinado momento de su vida, llegara el tiempo en que él iba a morir, la herencia, todo lo que a él le pertenecía, su hacienda, sus posesiones, sus bienes, su ganado, en fin, todo lo que él tenía, le iba a quedar en manos ¿de quién? De sus 2 hijos. Obviamente ustedes y yo conocemos que cuando el padre o la madre, en fin, los cabezas de un hogar tienen hijos y esa herencia es repartida al final, solamente esa herencia se reparte cuando el padre o los padres fallecen. De lo contrario, mientras las 2 partes, bien sea el padre o la madre, están vivos, esa herencia todavía no pasa a manos de sus hijos. Pero el hijo menor, mientras el padre vivía, le dijo, Padre, por favor, yo quiero los bienes que me corresponde. Y el padre, ¿qué le dijo? ¿Está bien? Si eso es lo que tú quieres, joven. No sabemos en realidad en la parábola cuántos años tenía este joven. Y le dijo, está bien, esos son tus bienes, aquí están los bienes, aquí está la parte que te corresponde, yo te la voy a dar. Y se la dio. ¿Y qué hizo ese joven? ¿Qué dice el versículo 3? No muchos días después, juntándolo todo el hijo menor, se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Lo que muchos jóvenes quieren hacer hoy en día, independizarse de sus padres. Cuando yo cumpla 18 años, dicen la gran mayoría de los jóvenes hoy, yo me voy a conseguir mi apartamento, me voy a conseguir un trabajo y voy a vivir como yo quiera. Y con el poquito de dinero que me va a dar mi papá o mi mamá, con eso rento un apartamento en tal lugar y voy a vivir libre. Ya no voy a vivir con el consejo constante de mis padres que siempre me están diciendo, no hagas eso, no digas eso, no vayas a tal lugar, no frecuentes a estas amistades, no deberías de relacionarte con estas otras personas. Ya estoy cansado de eso y quiero ser libre. Y eso fue exactamente lo que el joven quería. El joven cogió todas sus pertenencias, toda su ropa, las metió tal vez, se lo estoy poniendo en términos modernos para que ustedes y este servidor entendamos, cogió una maleta, metió toda su ropa en una maleta y se fue a un lugar ¿cómo? ¿Cerca o lejos? ¡Lejos!
Lejos donde mi padre no tenga comunicación conmigo. Donde mi padre no vaya y me toque la puerta y me visite. Donde mi padre no tenga ese ojo observador de mi padre constantemente a ver dónde yo estoy, con quién yo estoy y a qué hora yo llego a mi casa. No quiero nada de eso. Ahora yo quiero ir a los lugares que siempre he anhelado ir y que mientras he estado en la casa de mi padre nunca me han dejado ir. Ahora yo quiero relacionarme con todas las amistades que yo siempre he querido relacionarme, que mi papá siempre me decía, no salgas con esa joven que no te conviene, no salgas con ese joven que no te conviene. Ya estoy cansado de eso. Y número 3, lo que más siempre he anhelado es llegar todos los días a las 3 y a las 4 de la mañana. Porque siempre mi padre me decía que no podía llegar después de las 10 de la noche. Ya estoy cansado de eso también. Por eso quiero irme bien lejos. Lejos donde mi padre no sepa ni a dónde voy a vivir. ¿Y cómo empezó a vivir ese joven, hermanos? Dice allí, lo leímos el versículo, que desperdició todos sus bienes, o sea, el dinero, la herencia que le dio su padre, viviendo ¿cómo? Perdidamente. O sea, ¿en qué? En pecado. Eso es un ejemplo que nosotros podemos tener ahora. Nosotros, ahora actualmente, ¿estamos viviendo perdidamente? ¿Estamos viviendo tal vez en pecado? ¿Estamos gastando los bienes? ¿Cuáles son los bienes? Los bienes en la Biblia son las grandes verdades que Dios le dio a esta iglesia. Jesús le está narrando esta parábola a 2 jóvenes que son judíos. O sea, en otras palabras, a la nación judía, a la nación hebrea, que fue la nación más favorecida de esta tierra, porque solo a este pueblo Dios le dio todas las grandes verdades del cielo. Todos los tesoros del cielo se los dio a la nación judía, al pueblo de Dios. Ahora yo les hago una pregunta a ustedes. ¿Qué iglesia en esta tierra? Dios le ha dado todos los bienes y las grandes verdades para este tiempo del fin. Nosotros como pueblo de Dios, ¿verdad? Dios nos ha dado estas grandes verdades. Nos ha dado todos estos grandes bienes, todos estos tesoros del cielo para que nosotros vayamos y lo compartamos con otros. Pero este joven, ¿qué hizo con esos bienes? Los malgastó y empezó a vivir perdidamente en pecado. Eso indica que nosotros, aunque podamos tener todas estas grandes verdades que Dios nos ha dado a nosotros, si nosotros no las sabemos aprovechar, podemos también caer en el mismo error que cayó este joven. Podemos estar viviendo en pecado aún con todas estas grandes verdades y joyas y bienes y tesoros a nuestra disposición. Pero, ¿qué sucedió? Dice el versículo 14, voy tal vez un poco rápido por cuestión tiempo. Hay muchas cosas que nosotros podemos entrar en detalles, pero no quiero hacerlo para no cansarles a ustedes en esta hora. Dice el versículo 14, y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltar. Este joven tenía todas las grandes verdades que el Padre les había dado. ¿Y qué hizo con todas esas grandes verdades? Las derrochó, las malgastó viviendo perdidamente. Usted sabe que cuando las personas tienen dinero, tienen muchos amigos. Y yo me imagino que este joven todos los días hacía fiestas en su casa, se llenaba su casa con amigos, les pagaba comida, les pagaba licor a todo el mundo. Todo corre por mi cuenta, decían, no se preocupen, no traigan cerveza, no traigan licor, que todo corre por mi cuenta. Y los amigos que tenía eran en grandes cantidades. Este muchacho sí es tremenda persona, sí es un gran amigo. Pero cuando faltó, cuando se le acabó el dinero, cuando se le agotó la cuenta de banco, ¿qué sucedió con sus amigos? Se quedó como solo. Esto es un llamado para nosotros también. Porque el único amigo, óigalo bien, y jóvenes que me están escuchando aquí en esta mañana, el único amigo que nunca nos va a dar la espalda a nosotros es Cristo Jesús. Es el amigo de los jóvenes, de los niños y también de los adultos.
los amigos de esta tierra que aparentan ser nuestros amigos, en determinado momento de la vida, cuando más nosotros los vamos a necesitar, es cuando menos los vamos a tener a nuestra disposición. Y dice allí que cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. ¿Por qué él no pudo sufragar o por qué no pudo proveer para él? ¿Por qué? Porque se había malgastado todo lo que el Padre le había dado. En el tiempo del fin, de acuerdo al libro de Amós, ustedes lo pueden apuntar, no tienen que buscarlo, yo lo leo rápidamente. En el libro de Amós, el capítulo 8 y el versículo 11 dice: aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. En el tiempo del fin hay millones y millones, como esos hermanos allá en El Salvador, hermanos en Venezuela, hermanos en República Dominicana y en otros países que están hambrientos, que tienen hambre de que este material llegue, de escuchar las grandes verdades de la palabra de Dios. Pero muchos de nosotros, tristemente, en vez de estar compartiendo con estas personas estos grandes bienes que el Señor nos ha dado, los hemos malgastado y los hemos derrochado. Y el Señor dice en su palabra, ahí en el versículo que acabamos de leer, que en el tiempo del fin va a venir hambre sobre esta tierra. No hambre de pan y agua, no hambre de pan, sino ¿de qué? De la palabra de Dios. El mundo está hambriento. Este joven no pudo ¿qué? Saciar su hambre porque no tenía absolutamente nada. Hay veces que nosotros no podemos satisfacer el hambre de las almas allá afuera que están hambrientas porque nosotros no tenemos pan para darles. ¿Por qué? Porque nosotros hemos descuidado alimentarnos nosotros mismos para poder suplir el hambre de esas almas que están pereciendo en pecado. Porque no hay tiempo, demasiado trabajo, mucho entretenimiento, muchos problemas. No sentimos el deseo de abrir este libro, de alimentarnos, para así nosotros alimentar a otros. Nosotros tenemos que saciar el hambre. Ese joven no pudo saciar el hambre, se le había acabado el dinero, los bienes que le había dado su padre. ¿Y qué dice el versículo 15? Vamos a ver lo que dice el versículo 15. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase, ¿qué cosa? Cerdos. Cuando nosotros no estamos con el Señor, como este joven que estaba lejos de su padre, cuando nosotros nos apartamos de Dios, nos unimos fácilmente con cualquier persona y nos unimos con alguien que no nos puede ayudar. ¿Escucharon eso? Ese joven fue y se arrimó a un hombre que tenía allí una hacienda o tenía una finca, y lo único que se dedicaba ese señor allí era a criar cerdos. Y noten lo que dice el versículo 16. Era tanto el hambre de ese joven, era tanto la desesperación de ese joven, que dice el versículo 16, deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. O sea que ese joven había caído tan bajo que ya no le importaba hacer lo que fuera, hasta comer comida de cerdos. No le importaba inclusive comer la comida de los cerdos, porque había caído tan bajo en pecado que ya no había la diferencia. Él no veía la diferencia entre comer la comida que se comía en la casa de su padre que comer la comida que le daban a los cerdos en aquel lugar. Nosotros, cuando el enemigo de las almas nos va llevando poco a poco, cuando nosotros nos apartamos de nuestro Padre Celestial y empezamos a alejarnos cada día más y más de Él, ¿de qué forma nosotros nos alejamos de Dios? Imperceptiblemente. Podemos estar viniendo a la iglesia, no importa, pero descuidamos, número uno, la oración. Cuando ustedes y este servidor que les habla, descuidamos la oración diaria en nuestras vidas. Número dos, cuando dejamos de estudiar la palabra del Señor.
Cuando el diablo pone en nuestros corazones, en nuestras mentes, la inapetencia a este libro, cuando no sentimos el deseo de abrirlo, cuando no sentimos esos deseos en nuestros corazones de orar y de estudiar la palabra del Señor, poco a poco el enemigo nos va llevando a nosotros a ir cometiendo pecados que antes no hacíamos. Y llegamos a cometerlos, a hacer cosas que jamás habíamos hecho. Y ese es el propósito de Satanás. El propósito de Satanás es irnos hundiendo poco a poco hasta llevarnos a lo más profundo de la miseria. Así ese joven lo llevó hasta ponerlo a comer, ¿qué cosa? Comida que le daban única y exclusivamente a los cerdos. Pero este joven, en su desesperación, en su dolor, en su pecado, en su miseria, ¿qué dice el versículo 17? Esa es la parte interesante que nosotros vamos a estudiar ahora. Versículo 17, ¿qué dice? Y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Ese joven, en determinado momento de la vida, reflexionó en su mente, hizo un alto en su vida y recapacitó y dijo: estoy perdido. Si yo continúo en esta condición, voy a perecer. Él recapacitó y dijo: ¿qué estoy haciendo? Yo me he alejado del Señor, me he alejado de congregarme con mis hermanos, he dejado de estudiar su palabra, he dejado de orar. Tantas grandes verdades, tanta abundancia de pan hay en la casa de mi padre, y yo aquí comiendo comida de cerdos. ¿Y qué dijo ese joven en el versículo 18? Aquí está lo más importante de la vida de un cristiano. Cuando nosotros hemos caído en pecado, no es solamente reconocer que hemos fallado, no es solamente reconocer que estamos sucios, que somos indignos. Note lo que dice el versículo 18. Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Oh, mis hermanos, dice el versículo 19, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. ¿Qué hizo este joven? Tomó una decisión muy importante. La decisión que todos nosotros debemos de tomar. Número uno, levantarnos. Dijo ese joven: me levantaré. Tenemos que levantarnos de la condición donde Satanás nos ha puesto, donde Satanás nos ha sumido en pecado, en la degradación, en la miseria. Estamos haciendo cosas que antes no hacíamos. Este joven nunca había comido comida de cerdos en la casa de su padre y le tocó comerla. Pero tenemos que llegar a un momento y decirle: no más. Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Tenemos que levantarnos de nuestra condición y ir ¿a dónde? ¿A dónde quién? A donde nuestro Padre Celestial. Eso fue lo que hizo este joven. Se levantó de su condición. Levantarnos de nuestra condición es no seguir haciendo lo que hemos estado haciendo. Es ya ponerle un paro al pecado que estamos cometiendo. Es levantarnos de la miseria, de toda la degradación donde Satanás nos ha llevado. Y de ir a donde nuestro Padre Celestial, óigalo bien, nuestro Padre Celestial, y confesar nuestro pecado y decirle: Padre, he pecado contra ti, he hecho cosas degradantes, vergonzosas delante de tus ojos, cosas que nunca había hecho en la casa de mis padres. Tienes que confesar su pecado, tenemos que confesar nuestros pecados y decirle a nuestro Padre: he pecado contra el cielo y contra ti. Algo me llamó mucho la atención en ese versículo 18. ¿Saben por qué? Dice: contra el cielo. Cuando nosotros cometemos un pecado, hermano,
Dice el libro de Hebreos capítulo 12, versículo 1, ustedes lo conocen, que dice que tenemos una nube ¿de qué? De testigos que nos están observando constantemente. Y cuando nosotros cometemos un pecado, no solamente cometemos un pecado contra Dios, sino contra todas las huestes celestiales. Por eso ese joven dijo, he pecado contra el cielo y contra ti, porque los ángeles nos observan, los ángeles toman nota de cada una de nuestras acciones. Y cuando nosotros cometemos un pecado, hermanos, estamos no solamente deshonrando a Dios, sino que estamos deshonrando a todas las huestes del ejército celestial. ¿Qué hizo este joven en el versículo 20? Versículo 20 dice, levantándose, ¿vino a quién? Vino a su padre. No vino al del pastor de la iglesia, no vino donde el anciano de la iglesia. Dice, vino hasta donde su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. No tengamos temor de levantarnos y de ir a donde nuestro padre. No sintamos temor de ser rechazados. Cuando hemos pecado, el diablo quiere hacernos creer de que nuestro Padre no está dispuesto a recibirnos. Dice la parábola que cuando el padre vio a ese hijo que todavía estaba lejos, salió corriendo, fue movido a misericordia y corrió a encontrarse con su hijo, lo abrazó y lo besó. Así que, hermanos, no sintamos temor en esta hora de ir a donde nuestro Padre Celestial y decirle, Padre, he pecado contra ti. El Padre Celestial está tan dispuesto como ese padre de la parábola, está así con los brazos abiertos, extendidos, esperando que su hijo arrepentido regrese ante él y le diga, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. ¿Qué dice el versículo 21? Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. O sea que reconoció y confesó, ¿qué cosa? Su pecado. Versículo 22, pero el padre le dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Necesitamos reconocer nuestros pecados. Si nosotros no reconocemos nuestros pecados, Dios no nos va a perdonar nuestros pecados. Por eso Jesús habló el pecado imperdonable, la blasfemia contra el Espíritu Santo. Él dijo, de todos los pecados, Dios puede perdonar todos los pecados, pero no el pecado de la blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿Y cuál es el pecado imperdonable? ¿Será que Dios puede perdonar todos los pecados excepto uno? El pecado imperdonable es el pecado inconfesado. Y si tú no le confiesas ese pecado a Dios, Dios no lo puede perdonar. Por eso dice que el pecado contra el Espíritu Santo nos redarguye a nosotros de pecado, nos amonesta para que nosotros nos arrepintamos, pero si nosotros continuamos siguiendo, cerrándole esa puerta al Espíritu Santo y no confesar ni abandonar nuestro pecado, ¿qué va a suceder? Va a llegar el momento en que esa vocecita del Espíritu Santo no va a ser escuchada, nuestros corazones se van a endurecer tanto y tanto que ya no nos vamos a arrepentir y por lo tanto Dios no nos puede perdonar ese pecado. Ojalá que ese no sea el caso de nosotros, porque el joven de la parábola se levantó de su condición, abandonó el pecado y regresó a su padre. Nosotros tenemos que abandonar nuestros pecados. Tenemos que pedirle a Dios que nos dé la fuerza para abandonarlos. Tenemos que dejar de seguir comiendo comida de cerdos. No podemos seguir comiendo comida de cerdos y pretender que Dios nos va a perdonar viviendo en pecado. Dios no nos puede perdonar en nuestros pecados. Él nos perdona de nuestros pecados, pero no nos perdona en nuestros pecados. Ahí está la diferencia. El joven tuvo que tomar una decisión en su vida. Se levantó y dijo, voy a la casa de mi padre. No se quedó ahí comiendo comida de los cerdos. Fue a donde su padre, y cuando llegó a donde estaba su padre, dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. El Señor nos está haciendo un llamado en esta hora. Si por alguna otra razón hemos caído en pecado,
El Señor quiere que nos levantemos de nuestra condición y que abandonemos todo lo que es pecado y vayamos a donde nuestro Padre y con un corazón sincero, contrito y humillado le digamos: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno de llamarme tu hijo. Confesarle nuestro pecado, arrepentido. Vamos a ver qué nos dice el libro de los Salmos, Salmo 51. Acompáñenme por favor, Salmo 51, y leeremos el versículo 3 y 4. ¿Cuál fue la actitud de David? Salmo 51, 3 y 4. Salmo 51, 3 y 4, ¿qué dijo David? Cuando él cometió el pecado que nosotros conocemos. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. ¿Qué hizo David? ¿Escondió su pecado? Lo reconoció, lo admitió, se lo dijo a Dios. Versículo 4, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Esto fue exactamente lo que hizo David. David reconoció su pecado, sus rebeliones, y reconoció que había pecado solamente ¿contra quién? Contra Jehová. Y eso fue exactamente lo que hizo el joven de la parábola. He pecado contra el cielo y contra ti. Sacad el mejor vestido y vestidle. No dijo sacad una manguera y bañadlo. Este joven venía sucio, ¿creen ustedes? Venía maloliente tal vez. Estaba dándole comida a los cerdos. ¿Alguno de ustedes ha estado en un chiquero de cerdos alguna vez? Desagradable, ¿verdad? El olor. Los cerdos se revuelcan siempre en el fango y en todo. A nosotros nos parece algo repugnante tal vez, pero para ellos eso es muy normal. Este joven estuvo tal vez allí por muchos días alimentando esos cerdos, venía sucio, venía maloliente, venía así como venía, y el Padre en su amor y misericordia le dijo a sus siervos: traed el mejor vestido, el mejor, no un vestido ordinario, no, el mejor vestido, y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. ¿Por qué no lo mandó a bañar? ¿Por qué no le dijo: vayan y bañen a mi hijo y después lo vistamos con el mejor vestido? ¿Por qué? Porque Dios, óigalo bien, Jesús quiere que nosotros vengamos a Él tal y como estamos, manchados de pecado y de maldad, sucios por el pecado, asquerosos, tal y como somos. Quiere que vayamos a donde Él, así es nuestra condición, y le digamos: Padre, mírame, estoy sucio, soy indigno, he caído en lo más profundo, no soy digno de ser llamado tu hijo. Padre, por favor, no tengo méritos en mí. Y el Padre, en su infinito amor y en su infinita misericordia, no nos amonesta ni nos dice: hijo ingrato, desobediente, te dije que no te fueras, pero me desobedeciste. No, el Padre dice: llamad a mis siervos, traed el mejor vestido y vestir a mi hijo. ¿Qué representa ese vestido, mis hermanos? Cuando nosotros vamos así como estamos delante de Dios, llenos de manchados por el pecado, inmundos de pecado. Vamos al libro de Isaías, por favor, acompáñenme en Isaías, capítulo 61. Isaías, capítulo 61, y leeremos el versículo 10. Isaías 61, 10. ¿Qué dice? En gran manera me gozaré, dijo el profeta, en Jehová me gozaré. Mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió, y como a novia adornada con sus joyas.
Oh, mis hermanos, cuando nosotros venimos al Señor Jesús, Cristo nos cubre con su manto de justicia. El vestido que ese joven recibió es símbolo ¿de qué? De salvación. Por eso el Padre llamó a sus siervos y les dijo, traed el mejor vestido y vistan a mi hijo, vestidle. Ese manto de salvación de Jesús es puesto sobre nosotros. ¿Cuándo? ¿En qué momento? Cuando venimos arrepentidos y nos confesamos nuestros pecados ante Jehová. Esa es la maravillosa obra del plan de la redención. Cristo nos cubre con su manto de justicia y ya no mira nuestra inmundicia, nos cubre toda nuestra suciedad con que veníamos, nuestra ropa tal vez rasgada, sucia, maloliente. El Señor Jesús nos cubre con su manto de salvación, hermanos, y nos mira, óigalo bien, el Señor Jehová nos mira a través de esa justicia pura de Jesús, como si nunca hubiésemos pecado. Por eso Jesús en Isaías capítulo 1 dice, si tus pecados fueren como la grana, vendrán a ser ¿qué? Como blanca lana. Van a ser emblanquecidos porque la justicia de Cristo nos emblanquece, nos limpia, nos cubre de todos nuestros pecados. Y después de que el Señor nos cubre con su justicia, nos da ¿qué cosa? Un anillo. Y si ponerle un anillo, ¿qué es ese anillo? ¿Qué representa ese anillo? Vamos al libro de Génesis, capítulo 41. Génesis, capítulo 41. Acompáñenme, por favor. Génesis, capítulo 41. La historia de José, ustedes la conocen muy bien. Génesis, capítulo 41. Y leeremos el versículo 40 al 43. Génesis 41:40. Cuando José fue llevado ante Faraón, que Faraón le dijo a José las siguientes palabras: tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. José fue nombrado ¿qué? El número 2 en todo el reino de Egipto. Dice, todo el pueblo de Egipto estará bajo tus pies. En otras palabras, tú gobernarás mi casa. ¿Y qué dice el versículo 41? Dijo además Faraón a José: he aquí yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Versículo 42. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo y puso un collar de oro en su cuello. José recibió el anillo de Faraón. ¿Qué representa ese anillo? Poder y autoridad. Dice Primera de Crónicas capítulo 29 versículo 11: tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, Jehová, es el reino y tú eres excelso sobre todo. Tuyo, Jehová, dijo ahí el profeta, es el poder, la gloria y la victoria. Tú tienes el poder, tú eres el único que tiene la autoridad. Tú eres el único que tiene, a ti es el único que tiene que darse la gloria. Las riquezas, dice el versículo 12, y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Ese poder que Dios tiene nos puede ser dado en esta hora también. Cuando nosotros venimos arrepentidos de todos nuestros pecados, de la miseria donde hemos caído, de la miseria donde tal vez Satanás nos ha sumido, y venimos ante Dios y le decimos: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y nos arrepentimos, abandonamos el pecado, así como hizo ese joven en la parábola. El Señor nos cubre con su manto de justicia, o sea, nos mira como si nunca hubiésemos pecado, nos perdona, nos limpia y nos purifica, gloria a Dios. Pero nos da también, ¿qué cosa? El poder. Nos dice: yo tengo el poder, yo tengo la autoridad. ¿Para qué? Para que tú puedas vivir una vida en victoria,
para que tú no vuelvas a caer en pecado, para que tú no vuelvas a caer en la degradación y en la miseria. Clama a mí, dice la palabra de Dios, clama a mí y yo te responderé, dice Jehová. Tenemos que clamar a Él, tenemos que decirle, Señor Jehová, no tengo fuerza por mí mismo, no tengo el poder para vencer, pero dame ese poder, tú tienes el poder, tú tienes la fuerza, yo quiero vencer. Ese anillo es el poder que el Señor nos da. Y dice ahí finalmente, y calzadlo, ponele calzado en sus pies, zapatos nuevos. Ese joven tal vez ya venía descalzo, ya no tenía práctica en sus ropas, estaban hechas añicos. ¿Qué representa el calzado? Vamos a ver qué nos dice el libro de Ruth. Ruth, capítulo 4. El libro de Ruth es un libro pequeño, está después del libro de los jueces. Después de jueces está Ruth. Ruth, capítulo 4. Y el versículo 6 y 7. Y respondió el pariente, no puedo redimir para mí, no sea que dañe mi heredad, redime tú, ahí está hablando de redención, usando de mi derecho, porque yo no podré redimir. Noten lo que dice el versículo 7 de Ruth 4. Había ya desde hacía tiempo esta costumbre en Israel tocante a la redención y al contrato, que para la confirmación de cualquier negocio, el uno se quitaba el zapato y lo daba a su compañero, y esto servía de testimonio en Israel. Oye, hermanos, ¿qué significa ese calzado que el joven le fue puesto? Redención. No solamente Cristo nos justifica, cuando venimos a Él arrepentidos de nuestros pecados y le confesamos el pecado, no solamente nos perdona, no solamente nos da el poder para vencer y no volver a caer en ese pecado, sino que también nos redime, nos salva de volver a caer en pecado. Gloria a Dios. Traed el becerro gordo, dice el versículo 23, y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era. ¿Cómo estaba ese hijo? Muerto, y ha revivido, se había perdido, y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Hay gozo en el cielo, dice la Biblia. ¿Por cuántos pecadores que se arrepienten? Por un pecador que se arrepiente, dice Lucas 15:10. Hay gozo en el cielo, hay una fiesta en el cielo cuando un pecador viene arrodillado delante de los pies del Padre y le dice, Padre, he pecado, no quiero seguir pecando, quiero tu justicia. Cúbreme con el manto de tu justicia, Señor. Hay gozo en el cielo, dice la Biblia. Hagamos fiesta, hay una fiesta en el cielo cada vez que nosotros vamos contritos y humillados, arrepentidos de nuestros pecados. ¿Por qué? Porque mi hijo era muerto, estaba muerto, ya que, y ha revivido, ha resucitado. Oh, glorioso hermano. Se había perdido y es hallado, y comenzaron ¿a qué? A regocijarse. Efesios capítulo 2, versículo 1, ustedes lo pueden apuntar. Dice que nosotros antes de conocer a Cristo estábamos en delitos y en pecados. Efesios capítulo 2, versículo 1. Estábamos en delitos y en pecados. Déjenme compartir con ustedes una declaración de este hermoso libro. Este hermoso libro que ustedes tienen en sus hogares, que se llama El deseado de todas las gentes. El deseado de toda la gente es un libro muy hermoso, una de las biografías más hermosas que jamás se hayan escrito acerca de la vida de Jesús. Así que si usted no ha tenido la oportunidad de leer este libro, le recomiendo que lo lea. Si no lo tiene, le recomiendo que lo obtenga. Y en la página 509 de este libro, oiga lo que dice aquí la mensajera del Señor, dice así, óigalo bien, ningún arrepentimiento que no obre una reforma es genuino.
¿Escucharon o no escucharon bien? Vuelvo y lo leo, escuchen. Ningún arrepentimiento que no obre una reforma, o sea, un cambio, es genuino. Si nosotros nos arrepentimos y no hay un cambio, no fue un arrepentimiento genuino, en otras palabras. La justicia de Cristo no es un manto para cubrir pecados que no han sido confesados ni abandonados. Es un principio de vida que transforma el carácter y rige la conducta. ¿Escucharon? Dice aquí que el manto de la justicia de Cristo no es un manto para cubrir nuestros pecados que no hayan sido arrepentidos o que no hayan sido abandonados. No. La santidad es integridad para con Dios. Es la entrega total del corazón y la vida para que revelen los principios del cielo. Deseado a toda la gente, la página 509. Terminado con esta historia, dice el versículo 25, y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Había una fiesta. Oiga, ¿qué pasó aquí? Si aquí casi nunca hay fiestas. ¿Qué habrá sido? ¿Quién estará cumpliendo años?, preguntó el hijo mayor. Y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Pues porque hay fiesta en mi casa, le preguntó el hijo mayor que estaba en el campo. Ven, dígame mi señor, ¿qué es lo que está pasando en mi casa? ¿Quién está cumpliendo años? Dice, no, nadie está cumpliendo años, le dice en el versículo 27. Tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. ¿Qué? Dijo el hermano mayor en el versículo 28. ¿Qué hizo? Se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Versículo 29, mas él respondiendo dijo al padre, he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, oiga, no dice mi hermano, tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Versículo 31, él entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas, mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado, gloria a Dios. Hermanos, pregunta, ¿cuál de los dos hijos era el hijo pródigo? ¿El que se fue o el que se quedó en la casa del padre? ¿Y quién representa al que se quedó? El hijo mayor. ¿Quién ustedes creen que representa? ¿O representará? Le voy a decir a quiénes representa. Número uno, en primera instancia. Recuerden que esta parábola Cristo la dijo para la nación judía. Los dos hermanos son hermanos de sangre, tienen el mismo padre. O sea, son miembros del mismo pueblo de Dios, en otras palabras. Representa a aquellas personas que siempre recibieron el llamado de Jesús. Arrepentidos y convertidos, porque ha llegado, ¿qué cosa? El reino de los cielos se ha acercado, dijo Jesús. El llamado primeramente fue para la nación judía, para los líderes de la nación judía, para los sacerdotes, para los fariseos, para todos los gobernantes de la nación judía. Cristo le hizo un llamado siempre. Lo vemos ahí cuando lo dice en Mateo, cuando le hizo el llamado de entrar por la puerta estrecha, Mateo capítulo 7, versículo 13. Entrar por la puerta estrecha, porque ancho es el camino que lleva a la perdición, pero la puerta estrecha es la salvación, entrar por ella. Y en San Juan capítulo 10, versículo 1, que les digo, yo soy la puerta, entren. ¿Qué dice el versículo 28, hermano? El Padre que salió. Jesús dejó los lugares celestiales, dejó la adoración de los ángeles
dejó la adoración de todos los seres celestiales y salió de su casa y vino a este mundo miserable de pecado y de maldad a llamar: entra, entra. Yo soy la puerta, entra por acá. A la nación judía, y la nación judía nunca quiso entrar. Todos estos años te he servido, le dijeron los orgullosos fariseos, los sacerdotes: nosotros somos hijos de Abraham, somos simiente de Abraham. Nunca quisieron entrar. Nunca quisieron aceptar el llamado de Jesús. ¿Quién representa al hijo que se quedó? Representa a los escribas, a los fariseos, a los gobernantes de la nación judía, que nunca quisieron aceptar el llamado de Jesús. Pero el hijo mayor en la iglesia nos puede representar también a nosotros. El hijo mayor, cuando vio la música, cuando escuchó la parranda, como decimos nosotros, y vio todo el alboroto, y se enteró de que era su hermano que había regresado, dijo: este es tu hijo. Ni siquiera dijo mi hermano. Estamos listos para apuntar los errores de los demás. Estamos listos para denunciar el pecado de los demás, para apuntar cuando alguno de nosotros ha caído en pecado, para apuntar al hermano cuando ha fallado. Este tu hijo te ha deshonrado, ha pecado, se ha gastado sus bienes con ramera, no es digno de recibir el perdón. Y yo que te he servido todos estos años, he estado en la iglesia fielmente, he hecho obra misionera, he hecho la lección de escuela sabática siempre, doy fielmente mi diezmo, estoy aquí temprano todos los sábados. Pero en su corazón, ¿qué cosa? No hay amor, no hay compasión por el errante, no hay misericordia por el hermano que ha caído, el hermano que ha fallado. No nos acercamos y le damos un consejo, no le damos un abrazo, no le estrechamos la mano, no sentimos amor por ese hermano. Y nos sentimos orgullosos de que somos miembros del pueblo de Dios. Y eso fue exactamente lo que estaba sucediendo con estos dos jóvenes. Ojalá, hermanos, que en esta hora nosotros no seamos el hijo mayor que se quedó en la casa. Que podamos sentir compasión por los que yerran, sentir compasión por las personas que están en delitos y en pecados, que podamos orar por ellos, que podamos extenderle nuestra mano de ayuda siempre y cuando sea necesaria, y que podamos tener el espíritu perdonador. ¿Por qué? Porque el Padre en la parábola manifiesta un espíritu perdonador. El Padre en la parábola manifiesta un espíritu de amor y de misericordia. ¿Hemos pecado nosotros en esta hora, hermano? ¿Nos hemos apartado de nuestro Padre Celestial? ¿Hemos caído en lo más profundo del pecado, de la miseria y de la degradación? Levantémonos en nuestra condición en esta hora y digámosle a nuestro Padre: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno de ser llamado tu hijo. Vengamos a nuestro Padre Celestial en esta hora, en fe, en confianza, tal vez avergonzados, sí, por el pecado, pero no sintamos vergüenza, no permitamos que la vergüenza nos impida, en otras palabras, nos impida llegar hasta donde nuestro Padre Celestial. ¿Te sientes tú en esta hora derrotado por el enemigo? ¿Te sientes tú avergonzado, indigno tal vez de estar aquí en esta mañana? ¿Te sientes tal vez en lo más profundo de tu corazón triste? Tal vez porque has caído en pecado, porque has deshonrado a Dios. Cristo tiene los brazos extendidos y está listo para recibirte. Lo único que tú tienes que hacer es levantarte ahora mismo y venir ante Jesús y decirle: Jesús, hijo de David, he pecado, pero quiero cambiar, quiero ser diferente. Perdóname, Jesús. Límpiame de todo mi pecado, de mi maldad, y Jesús te va a cubrir con su manto de justicia. Jesús te va a perdonar y Jesús te va a dar el poder para que tú no vuelvas a caer en ese pecado. ¿Quieres tú experimentar eso, joven, hermano,
hermanas que me escuchan en esta hora, que el Señor nos ayude en esta hora, hermanos. Que el nombre de Jesús sea glorificado en esta hora. Que Jesús sea nuestro mejor amigo siempre. Que podamos confiar siempre en Jesús, nuestro único y amante Salvador. A Él sea la gloria, la honra por todos los siglos y por toda la eternidad. Vamos a terminar, hermanos, con una palabra de oración. Les invito de que nos arrodillemos, por favor. Padre Celestial, en esta hora le damos las gracias, Señor, porque Jesús está a la puerta, como dice San Juan capítulo 10, versículo 1, esperando que nosotros vayamos y regresemos a Él. Así como un padre amante que está todos los días parado a la puerta esperando que su hijo pródigo regrese. Ese hijo desobediente que se apartó y se fue al mundo a vivir una vida de pecado y de maldad. Oh Padre Celestial, en esta hora queremos venir de regreso a la casa de nuestro Padre. Si en este momento hay un joven en esta hora que está pasando por alguna tribulación, algún dolor, Padre, ponga paz en su corazón. Que este mensaje lo haya ayudado o nos haya ayudado a darnos cuenta de que no estamos perdidos, de que hay esperanza, porque hay un Padre amoroso y misericordioso que está esperándonos con sus brazos abiertos, listos para abrazarnos, para darnos un beso y para cubrirnos con su manto de justicia, Señor. Padre Celestial, bendiga a cada hermano aquí presente, a cada hermano que haya hecho alguna petición en especial, a cada joven que tenga alguna lucha. Le rogamos que usted lo perdone, Señor, que él confiese su pecado, se aparte de él y vuelva a tus pies, vuelva a la casa de su Padre, para que él pueda ser redimido, perdonado y salvado de todos sus pecados. Señor, bendiga los alimentos que hayamos de consumir a continuación, que sea una bendición para nuestra salud física y también nuestra salud espiritual, y bendiga los hogares aquí representados, y especialmente aquellos hogares donde miles y miles de personas carecen por falta de ellos también. Tenga misericordia de ellos, Señor. Te lo pedimos y se lo agradecemos todo en el nombre y por los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Te damos las gracias. Amén. Que el Señor les bendiga grandemente en esta hora. Es mi deseo y mi oración.